Ok. La primera fuerza intermolecular que vamos a estudiar es el de ion dipolo. En este caso, lógicamente, vamos a tener un ion que puede ser un cation o un anión. Y este va a tener una interacción con una molécula polar. Okay. Entonces, este dipolo tiene el origen de una molécula polar. ¿Okay? Podemos ver en el diagrama a la izquierda un cation y alrededor de este cation hay 4 moléculas polares. En cualquier molécula polar hay un lado con una carga parcialmente negativa y un lado con carga parcialmente positiva. En el caso de un ion con carga positiva, como un cation, el lado de la molécula con carga parcialmente negativa va hacia el cation. Y es porque hay una atracción electrostática entre cargas o cargas parciales, en el caso de un dipolo, opuestas. Entonces, esa es la carga parcialmente negativa, parcialmente positiva. Okay. Entonces, las fuerzas intermoleculares resultan en cierto grado de organización. Okay. Al menos organización, en este caso, localizado alrededor de cada ion. En el caso de un anión, la organización existe, pero es como el opuesto. Dado que el anión tiene carga negativa, las moléculas polares están organizados para que el lado parcialmente positiva está cerca al anión y el lado parcialmente negativa está más lejos para minimizar la repulsión entre cargas iguales. Aquí podemos ver más a la derecha otro diagrama indicando que en disolución acuosa, y una disolución acuosa es la disolución más común que vemos en química general, que el ion en el centro tiene 6 moléculas de agua organizadas en una geometría octaédrica alrededor del ion. Entonces tenemos en disolución acuosa seis moléculas de agua se organizan alrededor de cada ion. Ok, en este ejemplo aquí, ¿cuál ion es? ¿Es un cation o un anión? La esfera verde que tenemos aquí. ¿Cuál tipo de ion se ve? ¿Y cómo puede justificar su respuesta?
¿Ok? ¿Por qué? Porque por la polaridad que llama, ay, no sé cómo explicar. Ok, en cada molécula de agua, ¿qué representa la esfera rojo y qué representa la esfera, las dos esferas gris? Si ese es H2O, el rojo es... El rojo es oxígeno y el gris es hidrógeno. Ajá. Y ese es hidrógeno, hidrógeno. Ok, entonces, ¿cuál lado tiene la carga negativa parcial? Oxígeno. Entonces, esa es parcialmente negativa, por lo tanto, esa es parcialmente positiva. O, si queremos, podemos dibujar una flecha indicando el dipolo. Y, como la compañera había indicado, dado que el lado parcialmente negativo va hacia el ion, este ion es un cation. Muy bien. Porque las cargas opuestas o cargas parciales opuestas se atraen. Perfecto. Otras fuerzas intermoleculares incluyen las fuerzas dipolo-dipolo. Es un ejemplo de una fuerza de Van der Waals. También hay otra fuerza que se llama la fuerza de dispersión de London, que está incluido como una fuerza de Van der Waals. Entonces hay dos. Fuerza de Van der Waals incluye dipolo-dipolo y dispersión. Todo lo demás son parte de fuerzas intermoleculares. Entonces, bueno, voy a explicar esto un poquito mejor. Tenemos fuerzas intermoleculares. Esa es la categoría madre. Dentro de este dividimos las fuerzas de Van der Waals. Y dentro de Van der Waals se encuentra dispersión y dipolo-dipolo. No sé si ustedes pueden leer este. Okay. Ok, entonces, el dipolo-dipolo es exactamente como suena. Tenemos dos partículas que son polares, entonces vamos a tener cierto grado de organización para optimizar las fuerzas de atracción por la interacción entre cargas opuestas. Entonces, tenemos cierto grado de organización en la fase líquida o acuosa o sólido. Y este es para optimizar la atracción entre cargas parciales opuestas y para minimizar repulsión entre cargas parciales iguales.
Ahora tenemos un cuadro. Entonces podemos ver, podemos ver esta organización en el diagrama. Podemos ver que cada molécula polar va a tener repulsión entre cargas parciales iguales y atracción entre cargas parciales opuestas. Va a tener como una conformación para tratar de optimizar atracción. Depende de la fuerza del dipolo. Con dipolos más fuertes, tenemos más organización. El efecto de la fuerza intermolecular dipolo-dipolo es más fuerte. Cuando el dipolo es más baja, el efecto está minimizado. En el cuadro tenemos varias sustancias. En cada sustancia podemos ver que la fórmula es un poco diferente. Lo que queremos notar en el peso molecular aquí simplemente es que son aproximadamente iguales. Okay. Entonces estamos tratando de minimizar un variable, controlar un variable. Lo que queremos estudiar es el momento dipolar. Con el momento dipolar podemos ver que el propano, que solo contiene carbono y hidrógeno, tiene un momento dipolar con el símbolo mu, una letra griega, casi igual a 0. Porque, como habíamos visto en el capítulo de geometría molecular, el dipolo entre carbono e hidrógeno es muy débil. Entonces, el propano y todos los hidrocarburos están considerados como no polares. El éter dimetílico tiene un oxígeno y este tiene una geometría molecular angular con el oxígeno en el centro y por eso tiene un momento dipolar. El cloruro de metilo también es asimétrica con su geometría molecular tetraédrica y por el dipolo de enlace entre el carbono y el cloruro, tenemos el momento dipolar general de la molécula. Acetaldehído, este tiene un dipolo más grande y el acetonitrilo es aún más grande. Entonces, conforme aumenta el momento dipolar, podemos ver que el punto de ebullición aumenta también. Eso es muy importante. Cuando tenemos una fuerza intermolecular, más fuerte, este resulta en, es más difícil separar las moléculas o partículas si son iones, las moléculas. Por lo tanto, el punto de ebullición es mayor. Literalmente necesitamos más energía para separar las partículas. En este caso, la energía viene en la forma de energía cinética, el calor, y se mide mayor energía cinética con mayor temperatura. Entonces, el punto de ebullición debe ser más grande para separar las partículas para que puedan pasar del líquido al gas. La fuerza intermolecular más débil es la fuerza de dispersión. A veces se llama dispersión de London y esta es una de las dos fuerzas de Van der Waals. Entonces, en este caso, tenemos otro ejemplo en que tenemos
un dipolo y el dipolo hace atracción entre dos partículas. En este caso, el dipolo no es permanente. En el caso de la fuerza intermolecular dipolo-dipolo, tenemos una partícula polar. Siempre tiene el dipolo. En el caso de fuerzas de dispersión, podemos tener una partícula no polar. Por ejemplo, el helio que se ve en el diagrama a la izquierda. El helio simplemente es una esfera, no tiene un dipolo. Pero la nube de electrones alrededor del núcleo puede oscilar. Es un poco como agua en un globo de agua. Tiene flexibilidad, puede cambiar su forma. Así. Entonces, dado que los electrones de un átomo y el núcleo del primer átomo tiene atracción electrostática, este puede resultar en una deformación de el nube de electrones de un átomo, y esa deformación, el dipolo instantáneo, va a inducir otro dipolo en el otro átomo. Entonces, una deformación en la nube de electrones resulta en un dipolo instantáneo. Es decir, que este dipolo no va a existir para siempre, solo existe por un momento y después la oscilación va a regresar y el dipolo va a desaparecer. Este dipolo también está conocido como un dipolo inducido. Y es porque cualquier sustancia con otro dipolo o una carga de un ion, por ejemplo, puede inducir el dipolo en una partícula no polar. Entonces, tenemos aquí partículas de iones o polares. Pueden inducir un dipolo en una partícula no polar. Okay. También, como podemos ver en este ejemplo del helio, una partícula no polar puede inducir un dipolo en otra partícula no polar. Podemos imaginar que el dipolo instantáneo o el dipolo inducido es relativamente débil a todos los demás tipos de dipolos. Ok, aquí en el cuadro al final tenemos algunos ejemplos. Tenemos el flúor, cloro, bromo y yodo.
podemos ver que la masa molar o el peso molecular aumenta en cada una de esas sustancias. Y conforme aumenta el peso molecular, aumenta el punto de ebullición. Hay un paso no indicado en este cuadro. El paso que debe existir entre esos. Primer causa es peso molecular. Según el peso molecular determina la magnitud de la fuerza de dispersión. Con un peso molecular más grande, la dispersión, la fuerza de dispersión o la magnitud del dipolo inducido puede ser mayor. Por lo tanto, el punto de ebullición es mayor. Okay. Tenemos otro juego de átomos. Los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, su peso molecular y su punto de ebullición. Y aquí podemos ver otra vez. Conforme aumenta el peso molecular, este va a aumentar la fuerza de dispersión. Y con cualquier fuerza intermolecular más fuerte, es más difícil separar las partículas y pasar el líquido al gas. Por lo tanto, el punto de ebullición aumenta. Básicamente, la razón que el peso molecular indica el magnitud de la fuerza de dispersión es porque una nube más grande puede deformarse más, resultando en la fuerza de dispersión más fuerte.